En este tutorial estudiaremos el enlace covalente coordinado o dativo. Recordemos que este tipo de enlace es un enlace covalente que se da cuando un átomo aporta electrones y el otro no. De forma general podemos decir que es fácil determinar si un enlace es iónico, covalente polar o no polar mediante la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace. Pero debido a que todos los electrones son iguales, es difícil diferenciar entre un enlace normal y un enlace dativo o coordinado. Empecemos entonces el análisis de este último caso, es decir, cuando tenemos un enlace covalente coordinado. Consideremos, por ejemplo, el ion hidronio H3 o más, el cual se forma cuando una molécula de agua, H2O, se une a un hidrogenión. Y ese ion hidrogenión requiere entonces dos electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble helio, ya que, como podemos observar, presenta una carga negativa debido a que ha perdido un electrón. Para ello entonces el oxígeno del agua aporta dos de sus electrones libres formando un enlace covalente coordinado o dativo. Si escribimos la molécula de agua de forma estructural, esta está unida a dos átomos de hidrógeno. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y se encuentra entonces unido al hidrógeno mediante enlaces simples. Cuando se unen entonces al ion hidrogenión, el cual tiene una carga positiva, tenemos entonces que se forma lo siguiente: el ion hidronio, el cual tiene una carga positiva, y observemos que el oxígeno ha aportado los dos electrones para poder combinarse con el hidrógeno. Podemos también representar tanto los pares de electrones de enlace como aquellos que se encuentran libres mediante líneas continuas. Y tenemos entonces la siguiente representación. Y para la unión entre el oxígeno y el ion hidrogenión, señalamos, en lugar de una línea continua con una flecha, el hecho de que se trata de un enlace coordinado o dativo. Esta flecha apunta hacia el átomo que recibe los electrones, es decir, el ion hidrogenión, que se acaba de combinar con la molécula de agua para formar el ion hidronio. A continuación resolveremos un ejemplo referente a este tema de los enlaces covalentes coordinados o dativos. El ejemplo dice lo siguiente: en las estructuras electrónicas siguientes, señalar con flechas los enlaces covalentes coordinados y clasificar los otros. Observemos que nos dan dos estructuras, la estructura A y la estructura B. La estructura A corresponde al compuesto de fórmula Cl2O3 y la estructura B al compuesto N2O4. Nos piden entonces determinar, o más bien señalar con flechas, los enlaces covalentes coordinados. Para ello debemos tener presente entonces primero a qué grupo de la tabla periódica pertenecen cada uno de estos átomos. Tenemos que el oxígeno pertenece al grupo 6A, por tanto tiene 6 electrones de valencia. Otro átomo es el cloro, que pertenece al grupo 7A, por tanto tiene 7 electrones de valencia. Y de la parte B tenemos al nitrógeno, que pertenece entonces al grupo 5A, por tanto tiene 5 electrones de valencia. Conociendo entonces el número de electrones de valencia para cada átomo, nos vamos a las estructuras y analizamos cuáles de ellos son probablemente los que estén formando enlaces dativos o coordinados. Para la estructura A, vamos a contabilizar los electrones libres y aquellos que forman enlace para cada uno de los átomos. Observemos para el primer átomo de oxígeno que este tiene sus 6 electrones sin compartir, en tanto que el cloro, de los 7 electrones de valencia, está cediendo 2 al oxígeno hacia la izquierda y comparte uno con el oxígeno central. Por tanto,
podemos escribir esos pares de electrones del modo siguiente, con una flecha que va desde el cloro hasta el oxígeno, y tenemos que es un enlace dativo, ya que los electrones de valencia de este primer oxígeno no están siendo compartidos con el átomo de cloro, pero el oxígeno central sí comparte un electrón con este cloro. Por tanto, representamos este enlace con una línea continua. Podemos decir lo mismo del segundo átomo de cloro en esta molécula. Cede 2 electrones para compartir con el oxígeno hacia la derecha. Por tanto, escribimos este enlace como una flecha que va desde el cloro hasta el oxígeno, y el oxígeno central con este cloro comparten también 2 electrones, lo que representamos con una línea continua. El resto de pares de electrones los vamos a indicar con líneas continuas. Para el oxígeno de la izquierda, central, y el de la derecha, asimismo para el cloro en el lado izquierdo como para el cloro del lado derecho. Para la estructura B tenemos entonces lo siguiente. Observemos en la estructura B que los 2 átomos de oxígeno en la parte superior comparten electrones con el nitrógeno. Cada uno de estos átomos de nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Por tanto, podemos representar esas uniones entre oxígeno y nitrógeno, es decir, los oxígenos de la parte superior del compuesto con los nitrógenos, como líneas continuas. También podemos observar que el enlace nitrógeno-nitrógeno se debe representar con una línea continua, y observemos cómo los oxígenos de la parte inferior no comparten electrones con el nitrógeno, en tanto que el nitrógeno está compartiendo los 2 electrones para poder formar el enlace covalente con estos átomos. Por tanto, representamos esta unión entre los átomos de nitrógeno y los átomos de oxígeno inferiores como flechas dirigidas hacia los oxígenos, es decir, una flecha que va dirigida hacia el átomo que recibe los electrones. El resto de electrones que se encuentran libres los señalamos por pares con líneas continuas. Observemos que para los átomos de nitrógeno estos no tienen pares libres, ya que todos los tienen compartidos. Podemos también decir que para la parte A del presente ejemplo existen enlaces cloro a oxígeno que son dativos o coordinados, y también existen enlaces formados por el oxígeno y los átomos de cloro que son polares y normales. Para la estructura B tenemos que el enlace nitrógeno-oxígeno, es decir, nitrógeno con el oxígeno de la parte superior, es un enlace covalente polar, ya que se da entre átomos diferentes, y es normal, ya que ambos aportan igual número de electrones, en tanto que los enlaces nitrógeno con los oxígenos de la parte inferior son dativos o coordinados, y los enlaces nitrógeno-nitrógeno es un enlace covalente no polar porque se da entre átomos del mismo elemento y son normales, ya que aportan igual número de electrones al enlace. Es importante tener en cuenta que el enlace dativo o todo enlace dativo es siempre un enlace polar, más bien covalente polar. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre enlaces covalentes coordinados o dativos y analizado el caso en que se presenta este tipo de enlace covalente. Los invitamos a seguir viendo los tutoriales referentes al tema de enlace químico.